esto nunca se había hecho en ninguno de las administraciones, incluyendo en la que nosotros trabajamos también hace 10 años. Nunca se había hecho. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a compartir la entrevista que tuvimos con Ricardo Cortés Alcalá, el director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, en la que hablamos sobre la base de datos abiertos de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Salud de México estaba publicando unas tablas en formato PDF con los casos positivos y sospechosos de esta enfermedad. En Serendipia hicimos un video al respecto y en este video explicamos por qué era importante que la Secretaría de Salud empezara a publicar estos datos pero en formato abierto. A ese primer video le siguieron otros dos en los que hablamos sobre la importancia de los datos abiertos y por qué creíamos que la Secretaría de Salud debía hacer pública esta información. Finalmente, el 13 de abril, la Secretaría de Salud empezó a publicar una base de datos en formato abierto. En Serendipia siempre quisimos saber cómo fue el proceso al interior de la Secretaría de Salud para publicar esta base de datos. El viernes 8 de mayo pudimos hablar por teléfono con Ricardo Cortés Alcalá, quien es el director general de promoción de la salud en esta dependencia. Él nos contó sobre el proceso para publicar esta base de datos, así como el sistema por medio del cual la Secretaría de Salud captura los datos sobre COVID-19 en nuestro país. En este video les voy a compartir algunos fragmentos de esa conversación y si quieren leer la entrevista completa, el texto está en nuestro sitio web serendipia.digital y también les estoy dejando el enlace en la descripción de este video. De esta plática con Ricardo Cortés destacamos 4 puntos. Primero, el sistema por medio del cual el gobierno federal captura la información sobre COVID-19 es un sistema que tiene 11 años de antigüedad. Segundo, este sistema será cambiado por uno nuevo que ya está adecuado a las necesidades de esta dependencia federal y esto sucederá en las siguientes semanas. Tercero, aunque la Secretaría de Salud se negaba a hacer públicos datos abiertos e incluso llegó a decir que quien quisiera esos datos podía hacer solicitudes de información, pronto entendieron que era más fácil liberar los datos abiertos que estar saturados de solicitudes por medio del INAI. Y cuarto, al interior de la Secretaría de Salud no existía una cultura de datos abiertos. Este era uno de los principales impedimentos para que las y los ciudadanos tuviéramos esta información en un formato accesible. Esta conversación con el director general de promoción de la salud nos dejó una certeza. La recopilación y liberación de datos es otro de los rubros en los que México no estaba preparado para una pandemia como la que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué digo esto? Bueno, además de que al gobierno mexicano le faltan insumos, materiales médicos y personal también en el sistema de salud público, ahora sabemos que tampoco contaba con la infraestructura ni con la cultura institucional para recabar y publicar estos datos en un formato abierto. Como les decía al principio del video y como decimos también en otros videos en este canal, la Secretaría de Salud antes del 13 de abril publicaba tablas en formato PDF. ¿Y por qué publicaba la información en este formato? Bueno, Ricardo Cortés Alcalá lo explica de la siguiente manera. El formato de PDF es una costumbre, es una costumbre que ha tenido desde hace muchos años la Dirección General de Epidemiología. Inclusive si tú te vas a buscar una cosa que se llaman los anuarios de morbilidad de la Dirección General de Epidemiología, que tiene datos desde 1984 y hasta la fecha, todo es tablas PDF. El director general de promoción de la salud dice que cuando inició la pandemia y con ella las conferencias diarias a las 7 de la noche que están a cargo de la Secretaría de Salud, abrió una cuenta institucional en Twitter a través de la cual empezó a recibir bastantes comentarios de personas que le decían que era necesario contar con esta información, con la información sobre casos de COVID-19, pero en un formato abierto. Y empecé a tener seguidores y entre ellos muchas personas como tú, que se dedican a esto, y la verdad es que yo no tenía como mucha idea de que existiera una comunidad tan amplia y tan variada que se dedique a descargar datos abiertos de cualquier fuente y hacer análisis. Entonces empezó a haber un clamor popular, básicamente, un clamor de la comunidad tuitera de que pues,
como en PDF, o sea, y de ahí una serie de tuitazos, sí, los datos abiertos, sí, en formato CSV, y pum, dije, pues, a ver, doctor López Gatell, ¿qué onda con esto? Me dice, no, pues, ¿cómo que qué onda? Pues vamos a darle. Y así fue como la Secretaría de Salud hizo lo que nunca había hecho. Empezó a publicar de manera diaria una base de datos en formato abierto sobre una pandemia. El sistema a través del cual las entidades federativas capturan los datos sobre los casos sospechosos, detectados y las muertes de COVID-19 está en línea y opera en tiempo real. Existe un sistema de información que está en línea y es en tiempo real. Esto no es nuevo, es lo que se ha trabajado desde 2009. Durante la pandemia de influenza no se tenía un sistema en línea, no se tenía un sistema en tiempo real y se desarrolló desde ese entonces. Sin embargo, el funcionario reconoce que hay ciertas características de este sistema que todavía se pueden mejorar. El sistema debería tener las suficientes reglas de operación, reglas de negocio, para no permitirme poner caso ambulatorio que está grave. Porque si es caso ambulatorio, pues no puede estar grave. Y si está grave, no lo puedo mandar a su casa y así como viceversa. Esto es el tipo de reglas de negocio que ahora, con el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de Información, estamos ahora sí cambiando el sistema por completo. Ya no va a ser arreglar el sistema que tenemos, ponerlo más bonito, medio hacerle. No, dijimos borrón y cuenta nueva. El 17 de marzo, el periodista Francisco Parra preguntó durante la conferencia de las 7 de la noche si el gobierno federal planeaba liberar datos en formato abierto. La respuesta que recibió fue que no, y que quien quisiera tener esta información podía pedirla por medio de solicitudes de información pública. Sin embargo, Ricardo Cortés dice que el INAI se puso en contacto con la Secretaría de Salud y les explicó sobre la transparencia proactiva y cómo el hecho de liberar datos abiertos les ahorraría bastantes solicitudes de información. Al INAI, ellos ya habían hecho contacto con nosotros para decirnos, miren, transparencia proactiva, miren esto, miren lo otro, porque este tipo de eventos son los que hacen llegar una marejada, una avalancha de solicitudes. Nos dijeron, los datos abiertos les van a ahorrar la mitad de las solicitudes que se harán a través del INAI. Y cuando la Secretaría de Salud entendió la necesidad de publicar estos datos abiertos y decidió hacerlo, entonces le pidió al INAI asesoría para saber qué datos se podían publicar y qué datos no. Entonces, hicimos esto, formalmente le enviamos el estudio epidemiológico de caso al instituto y formalmente nos regresó un análisis completo con la variable que se investiga, si contenía datos que se pudieran considerar como confidenciales, y una tercera columna que decía si se podía o no publicar en datos abiertos. Desde que fue publicada esta base de datos en formato abierto, en Serendipia hemos señalado que todavía hay algunos elementos de este documento que generan dudas y hay algunas variables que podría agregar la Secretaría de Salud para hacer análisis más detallados. Sobre esto le preguntamos también a Ricardo Cortés Alcalá y estas fueron las respuestas que obtuvimos. Una de las preguntas que teníamos es por qué la base de datos no incluye la fecha de alta de los pacientes. La proporción de registros a los que se les actualiza el estatus es bajo. Entonces, a lo mejor ya lo dieron de alta y ni siquiera, o sea, y en la base sigue como hospitalizado. O a lo mejor le pusieron que ya está dado de alta, pero no le pusieron la fecha. Además, ¿por qué en la base de datos no está el municipio de la unidad médica, pero sí el municipio de residencia de cada paciente? El municipio de residencia es mejor para el análisis epidemiológico porque es teóricamente más viable saber, digamos, el contagio en donde se da y establecer más bien la actividad dentro del municipio en donde la persona regularmente vive.
Y por último le preguntamos por qué los identificadores de esta base de datos están en un sistema hexadecimal, que es una duda que tenemos desde que empezaron a publicar esta base de datos. Esta pregunta la respondió después el director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, porque en ese momento no tenía la respuesta y la tuvo que consultar con otros funcionarios de esta dependencia. Lo que nos dijo fue que se utilizó porque quien lo hizo no sabía qué número de registros esperar, y con este sistema se tiene un número mayor de registros posibles. Y eso es todo por este video. Esa es la entrevista que tuvimos con Ricardo Cortés, el director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, sobre la base de datos de casos de COVID-19 en México. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido como a nosotros para despejar algunas de las dudas que teníamos sobre esta base de datos. Si les gustó el video, recuerden darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal. Si nos quieren ayudar a seguir adelante con este proyecto de periodismo de datos, pueden visitar nuestro perfil en Patreon, en donde pueden donar desde 20 pesos al mes a cambio de recompensas. Recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios aquí abajo, nos gusta mucho saber qué es lo que piensan y siempre los leemos. Recuerden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos notas, reportajes y columnas. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.